Bueno, vamos a saludar a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Estuvo usted en ese partido, señor Ibarra? Pues no lo recuerdo muy bien, pero seguramente estuve, porque hubo varias acciones de fútbol, de espectáculos, etcétera, y ahora mismo no tengo en la mente si estuve en el partido o no estuve, no lo recuerdo. Seguramente estaría, pero no me pregunte hace mucho por él, porque no recuerdo esas cosas de hace 25 años relacionados con el tema de la riada en Badajoz, en Valverde, en Talavera, porque los recuerdos son otros. Sobre todo porque eran días también muy complicados y seguramente se hayan borrado y tengan lagunas que son normales. Ibarra entonces era el presidente justo hace 25 años de esta comunidad. Señor Ibarra, ¿cómo se enteró de lo que estaba pasando aquella noche de la riada? ¿Recuerda lo que estaba haciendo cuando recibió esa llamada de alerta definitiva? ¿Quién fue quien le llamó? Pues estaba durmiendo porque en aquel tiempo no existían los teléfonos móviles y por lo tanto hasta las 7:30 de la mañana no recibí una llamada que seguramente pudieron hacerme desde Badajoz, la delegación del gobierno, para informarme de lo que estaba ocurriendo en Badajoz, en Valverde, en Talavera, en distintos puntos de la región, fundamentalmente en Badajoz, con la catástrofe que se estaba produciendo, e inmediatamente me duché, me vestí para poder salir, cosa que no pude hacer hasta las 10 y pico de la mañana, porque acabo de oír antes que el ejército no pudo llegar hasta por la mañana, pues imagínense, si el ejército no pudo llegar, yo todavía menos. Hasta que no estuvieron exentas algunas carreteras, no pudimos pasar, me dirigí a la delegación del gobierno, allí estuvimos esperando que llegara una ministra del gobierno, la que entonces era ministra de Agricultura, y una vez que llegó, junto con el obispo de Badajoz, don Antonio Montero, con el alcalde Miguel Celdrán, con el delegado de gobierno Baselga, fuimos hacia el barrio y aquello fue un espectáculo dantesco que todavía resuena en mi vista y en mis oídos, porque íbamos andando por el barro y de vez en cuando se acercaba alguien, decía: en esa casa han aparecido 4 muertos, en esa casa han aparecido, estaban allí. Entonces es una situación, en algunas ocasiones ocupar una responsabilidad como la que yo tuve te puede producir satisfacción, y en otras ocasiones lamentas mucho estar en ese lugar porque es dramático y no desearías haberlo vivido. Sobre eso precisamente me gustaría preguntarle, porque usted habló mucho aquellos días. ¿Qué pasó, señor Ibarra, cuando se intentaron buscar responsables de esta tragedia? Bueno, recuerdo que vinieron muchos medios de comunicación a hacer un programa especial, y uno de los que vino fue Iñaki Gabilondo, que entonces dirigía un programa de la SER por la mañana, y me hizo una entrevista. Yo creo que ha entrevistado a bastantes personas y a mí me tocó hablar con Gabilondo, y en una de las preguntas me dijo: bueno, se supone que habrá que buscar responsabilidades de lo acontecido, y le dije: mire, si nos ponemos a buscar responsables, la gente se va a quedar sin viviendas, así que no busque usted, tiene usted al responsable delante de sus narices, soy yo. Asumo toda la responsabilidad y voy a dedicarme a intentar dar una respuesta a esta tragedia, porque si nos empezamos a pelear entre nosotros, a buscar responsabilidades, no vamos a acabar nunca. Así que yo asumo la responsabilidad y a partir de ahora me pongo en disposición de poder, con mi Consejo de Gobierno y con la cooperación de la Alcaldía, de la Diputación, de Gobierno Civil, de todas las autoridades, hacer algo por algo que ya parecía una tragedia. Es decir, yo recuerdo que tuvimos la oportunidad de meter a mucha gente que se había quedado sin vivienda. Estamos hablando de unas 1.200 familias que se habían quedado sin vivienda, de poderlos meter en el entonces vacío Hospital Perpetuo Socorro, que había terminado sus obras, no estaba ocupado por nada, y allí metimos a mucha gente. Y recuerdo que estuve visitándoles por el mediodía, y en una habitación una cría que tendría 12 o 13 años, que me gustaría verla algún día, me dijo: pues a ver si nos hace usted una vivienda y tal. Le dije: al año que viene, por esta fecha o un poquito más, tendrás una casa. Y me dijo: no me lo creo. Digo: ¿te apuestas algo? Dice: ¿qué quiere usted que nos apostemos? Digo: un beso. Y bueno, estoy esperando encontrarme alguna vez para que me dé ese beso,
porque efectivamente al año y medio las 1.200 familias tenían su vivienda, cosa que fue un alarde de eficacia, no solo de la Junta de Extremadura, sino de toda la gente que cooperó, desde la fábrica, desde las casas de muebles, pasando por los arquitectos, pasando por los dueños de terreno, pasando por todo el mundo, puso de su parte para poder hacer esas viviendas que hoy están ocupadas por todas aquellas personas que tuvieron la desgracia de sufrir esta tragedia. Pues señor Ibarra, ojalá esa chica de 12 años, que ya tendrá unos 40, ¿no?, esté viendo el programa y se pueda poner en contacto. Seguramente sí. Se pueda poner en contacto con usted, que haya escuchado este mensaje. Le voy a pedir ahora que escuche el testimonio del resto de gestores políticos que estuvieron también al frente aquellos días de esta crisis. Escuche. Yo esa noche llegué de viaje sobre las 8:30, 9 de la noche y me subí a casa porque estaba con gripe y con fiebre. Era una noche muy oscura, con mucho aire, solo se oía el rugir del agua. Horas antes eran lluvias localmente fuertes, esa era la previsión que habíamos manejado un día, 2 días antes y por lo tanto no era una incidencia especial. Me dijo mi exmujer que de alguna manera me acostara vestido porque me iban a llamar. Había un teléfono azul situado al lado izquierdo del delegado y yo pregunté para qué era ese teléfono. Me dijeron que era para conectar directamente con miembros del gobierno. Intentamos utilizar ese teléfono de emergencia y no funcionó. Yo recuerdo, me pregunta por una llamada, yo recuerdo una llamada de Miguel Celdrán y él me dijo, ¿hay fallecidos? Y digo, sí, hay fallecidos, alcalde, va a haber fallecidos. ¿Cuántos puede haber? Digo, no lo sé. Pueden ser 2, 3, pueden ser 100. La llamada que se produce cuando yo ya había caído rendido es de Miguel Celdrán, el alcalde de Badajoz, que me dijo, vente aquí a la delegación del gobierno. Llegué a Valverde sobre las 3:30 de la madrugada. Me encontré a un pueblo sumido en una tremenda confusión. Objetivamente no había datos para haber provocado un desalojo de esa zona con tiempo suficiente. Se produjeron pues, muchos rescates de personas que estaban aisladas, en tejados de sus viviendas, habían pasado toda la noche en lo alto de los tejados. Antonia Herrero Piñero, recuerdo perfectamente el nombre, no apareció lamentablemente y fíjense que la buscamos. Y la niña que apareció en las inmediaciones del Puente Real y bueno. Vino una mujer muy mayor, envuelta en una manta semidesnuda. Cogimos entre los dos a aquella buena mujer y le depositamos en una de las hamacas. Bueno, ahí conocí un poco el lado más humano también de Miguel Celdrán y Miguel Celdrán seguro que conoció también mi parte más humana. Sí, tengo que poner algo en valor, fue que todo el mundo sacó lo mejor de sí mismo, ¿no? Todo el mundo. Cuando la naturaleza desata su poder, como fue este caso, pues al final los ríos siempre recuperan sus escrituras. Cuando recuerdas todo eso, todavía se te pone la piel de gallina. Bueno. Con esa piel de gallina estamos todos escuchando los testimonios. Decían, la naturaleza recuperó su cauce después de aquella tragedia. También hablan todos de esa unión política. Señor Ibarra, ¿qué se aprendió de aquella tragedia? Pues yo aprendí que todo es posible si conjuntamos fuerzas. Es decir, haber dado una respuesta en 1 año y medio a una situación como la que se produjo en Badajoz, solo se podía hacer si todo el mundo colaboraba. Y todo el mundo quiso colaborar. Todo el mundo se puso manos a la obra. Lo primero que hicimos desde la Junta de Extremadura fue poner al consejero de Fomento, Corominas, en Badajoz, con un despacho, con su gente alrededor, con su gabinete, para que nadie tuviera que desplazarse a Mérida, ni que tuviera desinformación. Todo el mundo que quería saber algo tenía al consejero y a su gente a su disposición en el propio barrio donde se había producido
la catástrofe. Recuerdo que el señor de la Morena, periodista deportivo que hacía un programa, también me parece que en la cadena SER, por la noche me preguntó en el López de Ayala, hizo un programa especial sobre el López de Ayala, ¿qué va usted a hacer y tal? Le dije, mire, voy a hacer 1.200 viviendas. Y recuerdo que algún consejero me dijo, no tenemos dinero. Digo, bueno, si no lo tenemos ya aparecerá. Y en una reunión del Consejo de Gobierno del día siguiente no apareció todo, pero tuve la suerte de que el vicepresidente del Gobierno, Álvarez Cascos, entonces gobernaba el señor Aznar del Partido Popular, se conoce que al escucharme declaraciones dijo, lo que ponga Ibarra yo pongo el 50%. Y con el 50% del Gobierno y el 50% de la Junta de Extremadura, más terrenos que puso la Diputación Provincial de Badajoz, terrenos que puso el Ayuntamiento de Mérida, fuimos capaces de dar una respuesta en 1 año y medio. Piense usted, por ejemplo, que en algún pueblo, en Lorca, en Murcia, que hubo un terremoto tremendo, todavía hay gente viviendo en barracones, porque no se han hecho todas las viviendas que destruyó ese barracón. Piense usted lo que está pasando en Canarias, donde un volcán se ha llevado por delante también a cientos de viviendas, y veremos a ver cuánto se tarda en dar una respuesta. Nosotros fuimos capaces, todos juntos, porque ahí no hubo nadie que quiso escaparse. Todo el mundo, las viviendas prefabricadas que trajo Gallardón, que era el alcalde de Madrid, había que dotarlas con muebles. Las casas de muebles, nos vendieron los muebles a un precio mínimo, escaso. Es decir, estaba todo el mundo dispuesto a hacer. Los arquitectos hicieron proyectos para las viviendas, las 1.200, y en lugar de cobrar 100, cobraban 50. Es decir, yo aprendí que todo era posible si todos nos ponemos manos a la obra. Y señor después, Ibarra, lógicamente, pues como ha dicho... Le decía, perdone que le disculpe, otro aprendizaje, se cambió la ley del suelo. No sé a qué se refiere con eso. Se cambió la ley del suelo después de la tragedia que ocurrió en Badajoz, se cambió la ley del suelo para que no se pudiese construir en zonas inundables. Fue uno de los desencadenantes de ese cambio de la ley del suelo. Nunca se ha podido construir en zonas inundables, legalmente. Otra cosa es que hubo momentos, por ejemplo en el Cerro de Reyes, pero también en otra zona, donde la gente construía donde podía, pero no se podía construir donde estaba el cauce de un río, porque puede pasar lo que pasó en el año 1997. Yo creo que no tiene nada que ver la ley del suelo con que se construya en un cauce. Eso nunca ha sido posible. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, esperemos que no vuelva a pasar, expresidente de la Junta de Extremadura, le agradecemos muchísimo que haya estado esta noche con nosotros en este programa especial. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Vamos a la mesa. Antonio Tinoco, le pido un titular de la entrevista de lo que nos decía el señor Ibarra. El expresidente Ibarra ha puesto el acento, y yo creo que con justeza, porque se produjo una ola, a la ola de la inundación vino una tremenda ola de solidaridad, donde efectivamente todo el mundo se puso manos a la obra para unir fuerzas y hacer que en el menor tiempo posible aquello se pudiera superar, ¿no? Yo recuerdo no solo el esfuerzo que se hizo también que se hizo en viviendas, sino también es que se le dio dinero físico a los afectados. Yo recuerdo que se le daban 300.000 pesetas de la época a las personas que habían perdido su casa. En el barrio del Cerro de Reyes había vales que distribuía Cáritas para que la gente pudiera canjearlos por alimentos. Es decir, hubo una ola de solidaridad que no solamente se puso de manifiesto en la celeridad con que se hicieron las viviendas para que aquellas personas que la habían perdido pudieran tener un nuevo hogar, sino que fueron multitud de acciones. En tiempo récord, lo decía además. Por supuesto, en tiempo récord. Si aquello era de un día para otro, se aprobaban medidas y se aprobaban acciones para ayudar y para paliar en lo posible todo el daño que había hecho. Algo además insólito, según ha recordado el expresidente, porque citaba algunos de otros ejemplos que decía, bueno, hay familias todavía que siguen viviendo en barrancones. María Jesús Almeida, le pregunto por esa unidad política que hacía referencia el expresidente. Fue una unidad política que en aquellos días la sentisteis así, imagino, ¿no? Era fácil de sentir,
Inmediatamente se pusieron en marcha comités, se tomaron decisiones en el Consejo de Ministros, el Ayuntamiento, la Junta de Extremadura, es decir, la coordinación de las administraciones de distintos signos, que yo no sé hoy si sería posible. Yo no digo en Extremadura, en cualquier parte de España, porque está muy crispado. Sin embargo, en ese momento se pusieron de acuerdo. Y algo muy importante que ha dicho el presidente Rodríguez Ibarra, y que es verdad, si se buscan culpables en esa guerra, se pierden demasiada fuerza y demasiado tiempo. Él, cuando dijo, yo soy el culpable, dijo, no perdamos el tiempo y pongámonos en marcha, porque lo que importa es la gente. Yo asumo y así se hizo. Las responsabilidades, eso era lo que decía él. Bueno, en el gobierno de Ibarra... Luego, perdón, él ha hecho referencia al entonces consejero de Fomento. Yo quiero romper efectivamente una lanza en favor de Javier Corominas. Era un hombre que se vino a vivir directamente a Badajoz. Directamente. Estaba todo el santo día pendiente de lo que ocurría y de las necesidades que había. Yo recuerdo a Corominas como una persona que hizo de su vida y de la riada su vida.